Buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestra pequeña fiesta, la fiesta de Purim, una especie de carnaval de eh, costumbre judía. Esta costumbre, originada por el recuerdo de los acontecimientos relatados en el libro de Esther, eh, agrupan ciertas costumbres como esta de el disfraz, ¿no? ¿Por qué un judío se disfraza o por qué nos disfrazamos? O sea, vamos a simplemente a pensar, a quitar la palabra judío, ¿sí? Porque los sagrados escritos tienen una simbología y esa simbología en realidad aplica para todos nosotros. Entonces, ¿por qué nos disfrazamos? Y para esto vamos a recordar la historia de Esther. En la historia de Esther, comenzando por uh, los primeros capítulos, vamos a poner por aquí. En los primeros capítulos vemos que Esther en realidad no se llamaba Esther. Veamos dónde estaba esta parte. Esther no se llamaba Esther. Está en el capítulo 2, si no estoy mal. Bien. Veamos un poquito más abajo. Ella entra a reemplazar a una reina, la esposa de este rey Ahasverosh. ¿Sí? Y aquí está, ¿no? En el versículo 2:7, capítulo 2, versículo 7, dice, y Mardoqueo estaba criando a Hadashah, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. El nombre de la muchacha, el nombre hebreo era Hadashah, pero ella se oculta y adopta un nombre, el nombre Esther. ¿Qué significa esto de adoptar un nombre para ocultarse? ¿No? Ella quería ocultarse, ocultar su verdadero origen. Entonces, el libro nos da a entender que se trata de un ocultamiento. Hay un ocultamiento de los personajes o de este personaje en especial y es la representación de varias cosas, entre ellas de nuestra propia vida, ¿no? Nosotros vivimos detrás de una máscara. Nosotros estamos ocultos detrás de una máscara. No nos mostramos como somos. Toda la vida vivimos detrás de una máscara e inclusive hasta nos cansamos ya de representar este personaje de quien en realidad no somos. Y sin embargo nos mostramos de esta forma ante los demás. Nosotros somos eh, de una forma particular en nuestra interioridad, pero nos mostramos bajo una careta, bajo una máscara, en el drama de la vida. En este drama de la vida jugamos ese papel de actores. Estamos actuando, simulando ser lo que no somos. Entonces, utilizamos máscaras, una máscara del que no somos, pero en esta fiesta nos vamos a burlar de nosotros mismos. Vamos a ponernos una máscara para, de alguna forma, burlarnos de nosotros mismos, ocultarnos temporalmente, dándonos cuenta que en realidad debemos botar estas máscaras. ¿Sí? Ahora, por otro lado, también todo el libro de Esther está dedicado a esta muchacha que es una heroína. Ella se juega la vida para salvar a su pueblo, a los judíos que estaban en el exilio en el reino de
persa de Ahasverosh. Y allí aparece el famoso personaje malvado de Amán, y que decíamos que cuando escuchemos a Amán, ¿qué debemos hacer? Silenciarlo, ¿no? Y yo me voy a comer un pedazo de una oreja de Amán y que su recuerdo sea olvidado. Este personaje quiso tender una trampa al pueblo y aparece un decreto, de acuerdo a quienes habrán leído la historia, el decreto: jugaron suertes, por eso se llama Purim. Purim significa suertes. Jugaron suertes y cayó la suerte en que en el día 13 de el primer mes, ustedes creo que deben recordar ahora, es el primer mes bíblico lunar que hoy se le llama Nisan. En el primer mes, el día 13, jugaron las suertes y cuando nosotros vemos el relato de toda la historia, esa suerte termina de ser ejecutada el 13 del mes de Adar. Es decir, cuando se promulgó este decreto, se quería eliminar a los judíos un año después, que justamente corresponde a los preliminares, a la víspera de una de las fiestas bíblicas de la Pascua, una fiesta muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué quería este personaje malvado, Amán? ¿Qué quería? Quería aniquilar al pueblo justamente en una fecha importante. Pero, curiosamente, Amán no pudo calcular adecuadamente la fecha y él no sabía que el mes, mejor dicho, el año en el que este decreto iba a ser ejecutado, tenía un mes adicional. De acuerdo a lo que hemos estudiado, los meses normales lunares son de 12 meses. Y hay un mes adicional, es decir, un año que tiene un mes adicional y que se le llama como un año preñado, ¿sí? Y este año especial, para corregir el desfase entre el calendario lunar y el calendario solar, es necesario añadir un mes cada cierto tiempo. En este año correspondía a un calendario, un mes adicional, es decir, un año de 13 meses. Por lo tanto, cuando fue decretado la exterminación de los judíos un año después, ese día cayó el 13 de Adar, es decir, con un mes de desfase, porque ya no cayó el mes de Nisan porque había un mes adicional. Entonces, esto implica un poco que también nosotros tenemos que confundir a Satán. Hay ciertas fiestas judías que hablan de confundir a Satán, que Satán no recuerde, no sepa acerca de la verdadera salvación, cuál es el día de la salvación hebrea. Entonces, ¿por qué nos ocultamos? Esther se oculta porque ella juega un papel de heroína. Nosotros hemos visto en la mayoría de historias de héroes y de heroínas por qué todos esos personajes visten una máscara o un disfraz. Pueden recordar ustedes, por ejemplo, Superman, pueden recordar al zorro, pueden recordar a el hombre araña, ¿no?
cada uno de estos personajes, Batman, por ejemplo, ¿no? Cada uno de estos personajes que son héroes en estas historias fantásticas llevan una máscara porque no quieren ser reconocidos. Entonces también el ocultarnos detrás de una máscara, lo que se busca es hacer obras de bien, hacer obras de bien sin reconocimiento. Todas las cosas que nosotros hagamos de bien no tienen que, no tienen que aparecer nuestro nombre. Es decir, cuando hacemos una obra de bien, imaginémonos de que en un ejemplo muy sencillo, le damos una limosna a alguien, ¿no? Y cuando le damos una limosna a alguien y esta persona, este mendigo, sabe quiénes somos, el momento que le damos una limosna a él está en nuestras manos. ¿Qué significa esto? Que nosotros, como le damos una limosna, estamos esperando el reconocimiento. Y la limosna, o lo que en hebreo se llama el acto de justicia, la sedaká, que es un acto de justicia, no debe llevar nuestro nombre. Debe ser en la forma más oculta posible. Es decir, nosotros no tenemos que beneficiarnos de ninguna forma cuando hacemos un acto de justicia. Por lo tanto, este acto de justicia tiene que ser de la forma más oculta posible, que no nos lleve a tener a esta persona a quien le estamos dando una contribución o una sedaká en hebreo, eh, un valor, ¿sí? Que este valor no sea para nosotros el hacernos más, el vanagloriarnos por lo que estamos haciendo. Entonces, en realidad también tenemos que jugar un papel de héroes, ¿sí? Un papel de héroes, y el héroe tiene que estar oculto. El héroe no tiene que salir a gritar los grandes favores que hace a los demás ni a la humanidad. Porque en este caso ya no es un héroe, sino es un egoísta más, ¿sí? Que lo que busca es la vanagloria y el reconocimiento de los demás. Entonces, en el libro de Esther se da a entender esto con el ocultamiento de Hadashah bajo un nombre, ¿sí? Por eso vimos en la historia que Esther significa ocultamiento. ¿Y para qué nos ocultamos? Y hemos visto en el desarrollo de la historia que todo esto alude, el libro de Esther contiene muchas simbologías que están estrechamente relacionadas con el árbol de la vida. Por lo tanto, vamos a revisar un poquito más el árbol de la vida. Antes de pasar al árbol de la vida, nos vamos a fijar en cuántos capítulos, de cuántos capítulos está constituido el libro de Esther. ¿Sí? El libro de Esther está constituido de 10 capítulos. Y por lo tanto, ¿qué relación tiene el libro de Esther con el árbol de la vida? Entonces, nos vamos a pasar al árbol de la vida. Y déjenme buscar. Bien. Salgamos a nuestro documento y el árbol de la vida. Cuando comparamos los capítulos del libro de Esther con el árbol de la vida, los 10 capítulos de Esther corresponden cada capítulo a uno de estos niveles del árbol de la vida. Entonces, por ejemplo, cuando se lee el rollo de Esther,
El primer capítulo corresponde a la corona. La corona, arriba, la corona que simbolizan la parte más sublime, más alta de nuestra interioridad, de nuestra alma. Y conforme vamos leyendo el rollo de Esther, vamos bajando hacia el reino, el reinado. ¿De qué se trata, por lo tanto, esta historia? Esta historia está simbolizando también que la corona del rey, ¿sí? La corona del rey tiene que bajar para redimir a su pueblo, para redimir a su esposa, para redimir a su novia. Toda la Torá y toda la Biblia está codificada en esta relación, en varias simbologías. Vamos a mencionar unas pocas. La primera es la relación de esposo con esposa. Entonces, el esposo baja para redimir a su novia. Acá abajo, ¿no? La segunda es la simbología de un rey. El rey de reyes, que está aquí en la cabeza, en Keter, en la corona, baja y bajo esa misma idea, bajo ese mismo principio, se humilla a sí mismo, como está relatado en algunas partes de los libros de la Biblia, ¿sí? Se humilla a sí mismo, se rebajó a sí mismo, ¿para qué? Para unificarse con su reina. Pero también, no es que él se humilla, también la novia se eleva. Y la novia tiene que, o la novia, la reina, tiene que coronar al rey. Esta simbología es también conocida por nosotros, ¿no? Que el rey no puede estar solo. El rey tiene que tener un pueblo y el rey tiene que tener una reina. No hay rey sin pueblo y no hay rey sin reina. Entonces, la reina, cuando es redimida, cuando es lavada, cuando es purificada, que se convierte en mujer virtuosa, corona al rey. Por eso en la Megilat Esther, en el rollo de Esther, está finamente relatado, finamente codificada la historia. Cuando vemos en estas partes de la historia, cuando habla de la corona real. La corona real, dijimos, es la unificación de Keter, que es la corona, con Malhut, que es el reinado. En realidad siempre están estrechamente unidos, están estrechamente unificados, solo que no nos damos cuenta. Entonces vamos a poner aquí, siempre hay el final está enlazado con el principio. El final está enlazado con el principio y esto en la historia está relatado como la corona real. Cuando decimos corona, decimos Keter. Y cuando decimos real, hablamos del reinado. El reinado es Malhut. Entonces, esta historia, desde varios aspectos, relata la redención o el cambio o la sanidad de nuestra interioridad. ¿Qué tenemos que hacer para sanar nuestra interioridad? En la misma Biblia y en los escritos cabalísticos explican que el rey, el creador, tuvo que ocultarse. El rey tuvo que ocultarse en este mundo. ¿Sí? Tuvo que ocultarse en este mundo para
que nosotros logremos encontrarle a él aquí. Es decir, de alguna forma está relatado en los textos de los sabios que el rey, el gran rey que lo escribimos en los textos que ustedes deben tener, el rey, la luz divina, el creador, que está escrito allí como el Ein Sof, ¿sí? Que es la luz divina, el todo y la nada, el infinito. El todo y la nada tuvo que ocultarse bajando desde su luz, ¿sí? Ocultándose cada vez en estos 10 niveles, en estas 10 dimensiones de este mundo, para ocultarse aquí en este mundo. Es decir, el mundo en el que vivimos, es en donde el creador está oculto. ¿Qué significa que el creador esté oculto? Si el creador está oculto, nosotros tenemos que buscarlo. El creador mismo se puso una máscara. ¿Sí? El creador mismo está envuelto en cáscaras que ocultan su verdadera esencia. Y como están ocultas sus verdades en varias capas, estas capas les vamos a llamar, estas capas en hebreo se les llaman clipot. ¿Sí? Estas cáscaras ocultan al creador. ¿Sí? Y nosotros podemos mirar al creador aquí en cada cosa de la naturaleza, pero para poder entenderle al creador, revelar su luz, tenemos que entenderle en el ascenso de nuestra alma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? ¿Sí? Si el creador bajó, ahora nosotros vamos a irlo descubriendo también desde aquí. ¿Sí? Y tenemos que hacer este ascenso, el ascenso, pero en el sentido contrario. ¿Sí? Subimos para irle descubriendo a él en cada uno de los aspectos que él se ocultó. Él se ocultó en la naturaleza, ¿sí? Y en la naturaleza tenemos que encontrarlo. ¿Sí? ¿Por qué decimos que tenemos que encontrarlo en la naturaleza? Lo encontramos en la naturaleza porque hay un verso en el Génesis que habla acerca de Abraham. Abraham dice que comenzó a servir a Jehová Dios eterno. Cuando dice que comenzó a servir a Jehová Dios eterno, allí está escondido algo. Déjenme buscar esta escritura. Entonces abrimos el libro de Génesis 21:33. Dice, y Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y allí invocó el nombre del Señor Dios eterno. Entonces esto vamos a ponerle en las versiones conocidas por nosotros. En este caso aquí dice, plantó Abraham un tamarisco en Beersheba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. ¿Qué significa este nombre, Jehová, Dios eterno? Entonces, vamos a poner las palabras en hebreo. ¿Sí? Desde luego, el nombre Jehová no es este nombre, es un nombre oculto. El nombre oculto que de alguna forma inclusive fueron los mismos judíos que ocultaron su nombre para que su nombre no sea profanado. Es decir, en todo hay un ocultamiento. Entonces, fue traducido como Jehová y los judíos también no lo nombran, lo dicen Hashem y también lo llaman Adonai. ¿Por qué? Con la idea de cumplir el mandato que dice no
tomarás el nombre de tu Dios en vano. Entonces, aceptemos que el nombre correcto del Creador sea pronunciado como Jehová, porque está oculto en este mundo. Ahora, Jehová Dios eterno, Dios está escrito aquí como Él, que es el nombre corto del atributo de juicio del Creador. El atributo de juicio es Elohim. Y este nombre, la versión corta de este nombre es Aleph Lamed. Y la siguiente palabra es Olam. Entonces ahora nos vamos a dedicar un poquito a descifrar el ocultamiento del Creador. Vamos a tratar de descifrar también el ocultamiento del Creador en este mundo. ¿Y qué significa el nombre de Jehová Dios eterno? Entonces yo voy a copiar estos nombres en nuestra pantalla. Bien. La vamos a poner aquí. ¿Sí? Voy a poner, entonces sería por aquí. ¿Ah? Este es el nombre que hemos estado estudiando en estos días. El nombre Yud Hei Vav Hei. Vamos a copiar la otra parte del nombre es el. Entonces le vamos a poner también aquí. Aquí se escribió algo mal. Entonces le vamos a poner por acá. Y vamos a copiar ahora este. Y le vamos a poner por acá. Entonces le ponemos aquí. Va él. Y el otro nombre es eterno. Olam. Entonces vamos a escribir luego abajo cómo se pronuncia, ¿no? Veamos aquí. Esto sería así. Olam. Entonces voy a escribir las traducciones y voy a usar esta traducción oculta del nombre del creador. Repito, este no es el nombre, sino es un ocultamiento del creador. Aquí es Dios. Vamos a poner así. Dios. Y esto se llama eterno. Eterno. ¿Sí? Así. Entonces ahora, aquí arriba voy a escribir las palabras hebreas para, la palabra hebrea para el eterno, ¿no? La palabra hebrea para eterno aquí es olam. ¿Sí? Olam. Muy bien. Entonces esto, ¿qué significa olam? Vamos a revisar nuestro texto. Vamos a pasar nuevamente a la Biblia. ¿Sí? ¿Qué significa entonces Jehová Dios eterno? La palabra olam, traducida como eterno, le vamos a poner más atención aquí. Cuando dice Jehová Dios eterno, ¿bien? Es olam y dice propiamente que escondido. La primera cosa, ¿no? Propiamente escondido. Entonces vamos a poner también aquí en nuestra pantalla, vamos a poner aquí eterno. Olam es primero escondido. Ahora sigamos con
Mejor para hacerle un poco más rápido, le vamos a copiar toda esta cosa de aquí del diccionario, ¿no? Propiamente escondido. Y voy a poner todo lo que aparece en relación con esta palabra en el diccionario. Entonces vamos a ponerle aquí todo lo demás. Vamos a hacerle entonces, olam. ¿Qué significa olam? De acuerdo al diccionario, la primera razón de olam es que el creador está escondido. Olam significa ocultamiento. ¿Bien? Entonces, el primer personaje oculto en este mundo es el creador. ¿Sí? Entonces, nosotros también podemos jugar a estar ocultos. Y dice fuera de la mente en general, ¿no? Tiempo fuera de la mente. Aquí dice eternidad. ¿Sí? Eternidad, que es la forma en cómo está traducida esta palabra. Entonces vamos a subrayarle. Aquí, olam significa eternidad. Y eso está correcto, ¿cierto? Una de las traducciones de olam es eternidad. ¿Qué más es? Es también antigüedad, antiguo, continuo, eternamente, eterno, largo, pero también dice mundo. ¿Sí? Esto es lo interesante. La palabra olam significa eternidad y está bien traducido como eternidad, pero lamentablemente en las traducciones, cuando el traductor, obrando naturalmente, correctamente, de buena fe, empieza a traducir la Biblia, se encuentra con todos estos conceptos y dice, bueno, ¿qué debo traducir aquí? Obviamente la palabra más apropiada era eternidad, pero también hay significados paralelos. Que esta palabra también se utiliza para escondido, ¿sí? Es también escondido, es también mundo, ¿sí? Y habla de sempiterno, para siempre, y también significa siglo. Ya hemos visto algunos versículos en la Biblia cuando habla del fin de los tiempos, por ejemplo, el fin de los siglos, ¿no? O el rey de este siglo, ¿no? Entonces, ¿qué palabras deberíamos pensar de dónde viene este concepto? Viene de aquí de olam. Olam significa eterno, escondido, pero también mundo. Por lo tanto, ¿qué deberíamos decir de esta definición? Otra posible definición respecto de este nombre de Jehová Dios eterno, también podemos decir que es Jehová, Jehová, Dios, mundo. No dice, gramaticalmente no está escrito Jehová Dios del mundo, ¿sí? Sino dice también Jehová Dios mundo. Entonces, ¿qué implicación tiene esto? ¿Qué implicación tiene esto de que Jehová Dios mundo? Regresamos ahora a nuestro árbol de la vida. Vamos a regresar al árbol de la vida para recordar lo que estábamos hablando aquí hace un momento, ¿no? El creador baja, se esconde, ¿sí? Se esconde en este mundo y nosotros tenemos que encontrarlo, ¿sí? Pero en realidad, él mismo es el mundo en el que vivimos. Voy a escribir esta definición aquí. Él mismo es el mundo en el que vivimos. Entonces vamos a... Él, a ver, él es el mundo en el que vivimos.
De hecho, hay un verso conocido por nosotros que nos confirma lo que estamos diciendo. ¿Eh? En Él estamos, en Él somos y en Él vivimos. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos graficar esto, si pudiéramos graficar, ¿sí? Si es que este es el mundo en el que vivimos, ¿sí? Si es que este es el mundo en el que vivimos y este mundo es infinito, ¿sí? Si el mundo es infinito, él mismo es el mundo en el que vivimos. ¿Y en dónde estamos nosotros? Estamos nosotros aquí, dentro de él. Y por lo tanto, si estamos dentro de él, ¿qué somos? Si estamos dentro de él, también somos parte de él. ¿Sí? Si somos parte de él, nos semejamos a él. El problema es de que no nos hemos dado cuenta de todo esto y estamos buscando la forma de revelarnos, de quitarnos la máscara, quitarle la máscara al creador. ¿Y por qué está puesto la máscara al creador? Porque él es él mismo es un héroe, ¿no? Y nosotros también tenemos que aprender a ser héroes. Ahora, hay una cosa interesante que viene en bajo esta definición, bajo este concepto, ¿no? El creador dijo, y también Mashiach dijo, imítenme a mí, que soy manso y humilde. Entonces vamos a escribir esta cosa de aquí, imítenme a mí, ¿sí? Imítenme a mí. ¿Qué significa de esto de imitarme? ¿Qué acción es esto de imitarle a él? ¿A qué nos recuerda la imitación? La imitación, la imitación tiene que ver con el mono. Un mono es un imitador por excelencia. El mono imita. ¿Sí? Y el mono, al imitarnos, perdón, cualquier cosa que ve imita. Y por lo tanto, en cuanto a esto de imítenme a mí, en cierta forma nos está insinuando que tenemos que ser como monos, ¿sí? Imitarle al creador. ¿Y por qué tenemos que imitarle al creador como monos? Hay una alusión a todo este concepto en el mes de Adar. En el mes de Adar está aludido, ¿sí? Y está también diseñado que este mes tiene una letra, la letra del mes de Adar es la letra Kuf, ¿sí? La letra Kuf. Y esta letra Kuf se escribe precisamente como y suena como la palabra mono. Entonces aquí mono es Kof, ¿sí? Mono es Kof y se escribe exactamente en la forma que se escribe el deletreo de la letra Kuf, ¿sí? Entonces, este mes está simbolizado por la letra Kuf que está asociada al mono. Y nosotros tenemos que imitarle al creador y tenemos que ser como monos, ¿sí? Para imitarle a él. Si él es un héroe, en realidad también tenemos que jugar al papel de héroes, ¿sí? Y tenemos que sacarnos nuestra máscara, la máscara con la que hemos estado jugando todo el tiempo, pero esta máscara bajo la cual nos hemos estado ocultando, pero para hacer cosas malas. Ahora tenemos que ponernos la verdadera máscara, la máscara de héroes. ¿Sí? Tenemos que ser héroes también y jugar el papel de héroes en este mundo. ¿Cómo jugamos el papel de héroes? Decíamos imitando a estos famosos héroes de las series televisivas y series cómicas, que de paso, muchas de esas historietas fueron
producto del diseño de mentes judías. Si ustedes investigan, por ejemplo, el personaje de Superman fue diseñado por un judío, bajo la misma idea, bajo este mismo principio, ¿no? El héroe se oculta. ¿Para qué se oculta? Para no recibir los elogios directamente, ¿no? Para él estar oculto mientras hace un acto de bien. Y eso es lo que tenemos que imitar. Ahora, también, esto en la parte del ocultamiento, pero el libro de Esther termina en sus últimos versos. Veamos si logramos encontrarle. Vamos a poner. Es una cosa muy bonita e importante que tenemos que recordar aquí. Entonces, pasamos al libro de Esther, capítulo 9, 27. Dice, cuando concluyen todos estos hechos, en todos los hechos tienen que haber recordatorios. Nosotros, por ejemplo, en cada nación tenemos un día de independencia, ¿no? ¿Y por qué nos instituyeron este día de independencia? Para poder recordar, para poder infundir civismo de generación en generación, para recordar a estos grandes hombres, inclusive cuando los protagonistas principales de estas gestas miraron a personajes de gran valor, los elevaron para que sean recordados inclusive más allá de lo que hicieron. Nosotros en el Ecuador tenemos un personaje muy especial, ¿no? Y el recordar esta historia de este personaje viene de la genialidad del mariscal Antonio José de Sucre, quien fue el que comandó la batalla del Pichincha, que fue la última batalla para la liberación del Ecuador en el año 1800, ¿no? En la batalla del Pichincha, un famoso 24 de mayo, los patriotas venían por las montañas del Pichincha desde la población de Chillogallo. Son nombres muy interesantes y por eso me permito ponerles en esta historia. Y bajo el mando del mariscal Antonio José de Sucre, avanzaron hasta encontrarse en las faldas del Pichincha, mientras los realistas tenían que subir desde Quito para enfrentarse a este pueblo, a estos patriotas, ¿no? Y allí se da la batalla y en ese tiempo ya comenzaron a ver los cañones. Y la historia, como el mariscal Antonio José de Sucre creó, basados en este personaje, había un abanderado, un muchacho llamado Abdón Calderón, ¿no? Y Abdón Calderón abanderaba a todos sus compañeros y gritaba, les arengaba para que puedan los demás batallar en contra de los enemigos, ¿no? Pero cuenta la leyenda que un cañón llegó hasta el brazo izquierdo del patriota y le arrebató su brazo. Él no se amedrentó con esto, tomó la bandera con su mano derecha y otro cañón, coincidentemente, le voló su brazo derecho también. Pero él, tomando valor de sí mismo, tomó la bandera con su boca y gritaba a su pueblo: vive el Ecuador, avancen. ¿Eh? ¿Por qué nos contaron esta historia? Esta historia, sabemos que el personaje existió, los personajes existieron, la batalla existió, y
Pero no podemos creernos la historia de que un cañón le tumbó un brazo después del otro brazo y él tomando la bandera con la boca gritaba "Vive el Ecuador". Es una cosa imposible, pero sin embargo, gracias a esta historia que fue implementada en un cuartel, cada vez que pasaban lista en ese cuartel tenían que nombrar Abdón Calderón, y cada vez que se escuchaba el nombre de Abdón Calderón, todos respondían: murió gloriosamente en el Pichincha, pero vive en nuestros corazones. ¿Recuerdan ustedes al inicio? Decíamos que cada vez que en la Megilat Esther se nombra el personaje malvado, Amán, tenemos que opacar su nombre. Pero cuando se escuchan nombres de héroes, hay que exaltarlos. Ahora vamos a leer un poquito el verso 9:27. Dice: hicieron los judíos de estos días una institución irrevocable para sí, para sus descendientes y para todos los que se pasaron a ellos conforme a este escrito y a esta fecha, de año a año. Así, estos días de Purim, conmemorados y celebrados de generación en generación en todas las familias, en todas las provincias y en todas las ciudades, no desaparecerán de entre los judíos, ni su recuerdo se perderá entre sus descendientes. Vamos a repasar esta idea. Dice: así estos días de Purim, conmemorados y celebrados de generación en generación en todas las familias, en todas las provincias y en todas las ciudades, no desaparecerán de entre los judíos, ni su recuerdo se perderá entre sus descendientes. ¿Qué debemos pensar respecto de esta historia? Si bien decimos que estamos leyendo una historia del pueblo judío y que no debería interesarnos, pero sin embargo estamos leyendo una Biblia y decimos que las promesas que están escritas en la Biblia son para nosotros, entonces tenemos que entender adecuadamente también la historia y volvernos parte de estos personajes de la historia para también entender el contexto de todo lo escrito y recordar que lo que está escrito está refiriéndose a nuestra interioridad. ¿Por qué tenemos que recordar? Dicen los sabios que el recordar es volver a vivir, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que recordar cosas del pasado? Si es que recordamos las cosas del pasado, cuando las cosas son malas, el recordar el pasado, que es malo, significa que tenemos que endulzarlo, que tenemos que transformarlo, que tenemos que también de alguna forma con nuevas acciones olvidarlo o poner nuevas acciones encima para que pueda ser rectificado. Pero si es que las acciones son buenas y que tenemos que recordar es volver a vivir. Es decir, que tenemos que vivir intensamente el pasado de tal forma inclusive como que siempre está ocurriendo nuevamente. Y esta es la forma de la estructura de todo lo que hemos estado aprendiendo, que de alguna forma esto está insinuado siempre en esta forma circular. ¿Sí? La forma circular de el año. El año tiene una repetición y esa repetición nosotros le damos la idea de que al ser un ciclo es circular y por lo tanto cada vez lo repetimos. ¿Y para qué tenemos que repetir? El momento que repetimos estas cosas del pasado, las cosas que son buenas hay que revivirlas. Y cuando las revivimos, estamos haciéndolas o viviéndolas nuevamente. Y estamos
elevándolas cada vez. Pero hay también un mandato, ¿sí? Voy a permitirme escribir ahí. El mandato dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bien. Entonces, ¿qué significa esto de honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra? Decimos a veces, tenemos padres que son buenos, padres que han sido ejemplo, ¿cierto? Los que hemos tenido el privilegio de tener padres, y estamos hablando aquí en la pareja, padre y madre, ¿no? En el caso mío, acerca de mi padre, por ejemplo, cuando yo recuerdo acerca de mi padre, lo recuerdo de la mejor manera. Tengo las mejores memorias. Pero no todas las personas tienen esos gratos recuerdos. Entonces, hay padres buenos y hay padres malos. Hubieron padres buenos y hubieron padres malos. Pero, ¿qué significa? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí no dice, honra a tu padre bueno y a tu madre buena. Y si fuera así, también dijera, y olvida a tu padre malo y a tu madre mala. Aquí el mandato dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿qué significa esto? Los recuerdos buenos y los recuerdos malos están el secreto de todo esto de honrar a tu padre y a tu madre. El secreto es que cuando recordamos, tenemos que revivir las historias. ¿Y revivir las historias para qué? Sea para que nos hagan bien, volverlas a vivir y volverlas a vivir intensamente y saborearlas intensamente en la forma que, o mejor, inclusive de la forma que las vivimos antes. Volverlas a vivir. Entonces vamos a volverlas a vivir. Esto sería la primera razón. Volverlas a vivir porque si nos hicieron bien, ¿sí? Si nos hicieron bien estas historias, estos recuerdos, si nos hacen bien, cuando los recordamos, los estamos volviendo a vivir intensamente. Pero en el caso de que no haya sido así, y a veces ocurre, ¿no? ¿Cuál es el objeto de volver a vivir esta historia? Que tenemos que endulzar nuestros juicios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué significa? Si es que estas historias que estamos recordando cada vez que recordamos a nuestros padres, si han sido malos, ¿sí? Padre bueno o madre buena, padre malo, madre mala, lo que sea, cualquier cosa. En el caso de si son padres, han sido a nuestro juicio padres malos o madre mala, entonces vamos a ver, era endulzar nuestros juicios, ¿cierto? ¿Qué significa esto, endulzar nuestros juicios? Significa que tenemos que transformarlos. ¿Para qué transformarlos? Para transformar a esos malos, para transformar a esa madre mala que fue con nosotros de acuerdo a nuestras experiencias. No. Para transformar esa idea, para transformar ese recuerdo, ¿sí? Para transformar el recuerdo y endulzarlo. Y cuando lo estamos endulzando, entonces estamos haciéndolo cada vez mejor. Si es que el recuerdo era malo, lo estamos añadiendo capas de dulzura y estamos tratando de extraer las cosas buenas de ellos.
Por lo tanto, el recordar a través de las generaciones, como en el caso del rollo de Esther, recuerdan una hazaña muy buena. Esta hazaña muy buena tiene que ser repetida a lo largo de todas las generaciones. Pero no solamente las hazañas buenas tienen que ser recordadas, sino también las malas. ¿Para qué? Para que sean transformadas. Esa es en esencia eh, la redención. La redención se trata de qué? De volver a vivir, hacer que lo que hemos vivido sea eterno. Y si no fue de nuestro agrado, el volverlas a vivir es transformarlas, hacerlas que estas historias comiencen a ser dulces. ¿Y esto a quién beneficia? Esto nos beneficia a nosotros mismos directamente. ¿Por qué? Porque cuando hemos endulzado nuestros juicios, esos recuerdos comienzan a, a ser buenos, comienzan a ayudarnos, comienzan a transformar nuestra interioridad, comienzan a quitar nuestras preocupaciones. Entonces, por eso el libro de Esther, que está, hemos visto, estructurado finamente en varios detalles, también la lectura de estos 10 capítulos es la lectura de nuestra propia interioridad. ¿Cómo tenemos que simular al creador ocultándonos como un mono y al limitarle al creador como un mono, nosotros tenemos que eh, ser como él, ser como él. Esa es la recomendación que nos hace Mashiach, ¿no? Imítenme a mí, sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. Nuestro trabajo es imitarle al creador, ser como él. Entonces, si él se ocultó, ocultémonos nosotros también para jugar el papel de héroes. Pero también el ponernos una máscara nos hace recordar que tenemos que también quitarnos la máscara de la que hemos estado viviendo toda la vida, acostumbrados. Dejemos a un lado nuestras máscaras y transformémonos para que podamos este oculto que tenemos, podemos comenzar a revelar la luz del creador, así como el estudio que nosotros vemos a lo largo del estudio de la vida implica que finalmente veremos cara a cara al creador. Es decir, ya no le veremos a través de una máscara, ni nosotros estaremos con una máscara, ni el creador con una máscara, sino que nos podremos ver cara a cara. Y esa es precisamente la enseñanza de cuando Moisés vio al creador cara a cara. Muy bien. Hasta aquí la clase de hoy y espero que hayan disfrutado también de este pequeño tiempo de la celebración de Purim.